martes 24 de agosto de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE cuenta con la fototeca de la democracia más grande de América Latina. Consejo Nacional Electoral de Ecuador resaltó firma de declaración contra desinformación donde JNE también participó. JNE da a conocer perfil de electores que participarán en consulta de revocatoria 2021. Amigos, vamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones tiene más de 6.000 fotografías de la democracia, lo que permite contar con la fototeca electoral más grande de América Latina. Usted puede conocer estos patrimonios de manera virtual en el Museo Electoral y de la Democracia del Ente Electoral. El Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones supera los 10.000 bienes culturales, entre los que se cuentan casi 6.000 fotografías, que nos ha permitido contar con la fototeca de la democracia más completa en Latinoamérica. Adaptándose a la nueva normalidad y a los avances tecnológicos, el Museo Electoral es uno de los pocos de Lima que tiene una versión virtual, permitiendo que desde cualquier parte del mundo se pueda acceder a parte de la historia de la democracia peruana, constituyéndose en una interesante alternativa cultural en tiempos de pandemia. La sala virtual ha sido estructurada en función a la constante labor de investigación histórica. En ese sentido, se ha ampliado la sala permanente con 3 salas virtuales, entre ellas la sala Indígenas, Democracia y Poder, la sala Jóvenes y Participación Política y la sala La Caricatura como fuente documental. La sala Indígenas, Democracia y Poder muestra el camino en el que los indígenas buscan el reconocimiento de sus derechos, entre ellos el de la ciudadanía. La sala Jóvenes y Participación Política muestra los inicios de la participación política de los jóvenes, así como algunos ideólogos políticos jóvenes que marcaron la historia de nuestro país. La sala Caricatura Política como fuente documental da a conocer a la caricatura política como medio para la visión de una coyuntura determinada en el tiempo. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia de la democracia en el Perú, accediendo al portal del Jurado Nacional de Elecciones o directamente a este link. Amigos, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador resaltó la declaración suscrita por diversas instituciones participantes en un evento internacional contra la desinformación de los procesos electorales. Entre las instituciones firmantes están el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y el RANIC. En el último día del encuentro internacional, el impacto de la pandemia y las noticias falsas en los procesos electorales, organizado por el Consejo Nacional Electoral con el apoyo de varios organismos internacionales, se abordó sobre violencia política de género en medios digitales y desinformación, además de la experiencia periodística sobre las noticias falsas en los procesos electorales, entre otros. Ha sido un evento sumamente interesante, ha sido muy rico en conocer las experiencias a nivel del continente, la organización de eventos electorales en medio de una pandemia. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo quisiéramos felicitar al Consejo Nacional Electoral por esta iniciativa, que es muy importante posicionar en la agenda pública, en la desinformación. Hay que dotar de herramientas a la ciudadanía. Quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral de Ecuador por este evento tan importante que ha tratado de temas tan importantes en la disyuntiva electoral latinoamericana y mundial. En este espacio se firmó un acuerdo multilateral que es un compromiso de los organismos internacionales para implementar acciones que permitirán combatir la desinformación y las noticias falsas en los procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral genera espacios de diálogo que garantizan la participación equitativa en los procesos electorales en el país. Consejo Nacional Electoral. Ecuador unido en democracia.
Y precisamente sobre ese evento, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y altos representantes de los organismos similares de América Latina firmaron en Quito esta declaración en la que consideran como prioridad combatir conjuntamente las noticias falsas y la desinformación generadas alrededor y durante los procesos electorales. Dichas autoridades consideran importante el intercambio de información y experiencias, promover una efectiva participación política y asegurar, por supuesto, un correcto manejo de la comunicación, especialmente en soportes digitales. Asimismo, reiteran su compromiso en la aplicación continua de las buenas prácticas regionales de verificación de la información y acciones contra la desinformación que afecten los procesos electorales y desempeño en los organismos electorales. Vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles que en la región Lambayeque más de 1.000 ciudadanos que ejercieron el rol de miembros de mesa aún no habrían cobrado su compensación económica. La OMPE recuerda que están a tiempo de hacerlo en cualquier sede del Banco de la Nación. La OMPE informó que 1.122 miembros de mesa de la región Lambayeque que ejercieron el cargo durante la primera y segunda vuelta aún no acuden a cobrar la compensación económica de 120 soles. El órgano electoral precisó que se trata de aquellos miembros de mesa que eligieron la modalidad de cobro presencial, de los cuales 213 corresponden a los que participaron en los comicios de la primera vuelta y 909 a la segunda vuelta. Esta entidad indicó que para proceder con el pago, estas personas deben acercarse a cualquier sede del Banco de la Nación. Previamente tuvieron que llenar una serie de datos a través de la plataforma de la OMPE, para lo cual se autenticará la identidad previa a la cancelación del dinero. La entidad refiere que el pago del incentivo para los miembros de mesa constituyó una de las 4 estrategias para el éxito de las elecciones generales. Las otras 3 fueron la aprobación de los protocolos sanitarios, la desconcentración de los electores y la aplicación del voto escalonado. Nuestro canal aliado Proyecta TV difundió para toda la provincia de Huaura un informe sobre el trabajo que se realiza en el canal de JNLS. Compartimos una de las entrevistas incluidas en este informe especial. Bien amigos, continuando con las entrevistas, tenemos aquí a la conductora de JNE Noticias para todos ustedes, Paloma Barreto. ¿Cómo estás? Qué gusto, muchísimas gracias por visitarnos, sean bienvenidos. Así es, coméntanos Paloma, ¿cuánto tiempo ya llevas en la conducción del programa? Bien, yo llevo trabajando más o menos en el Jurado Nacional de Elecciones 2 años y asumo la conducción del programa en marzo del 2020, el año pasado. Estamos hablando de casi 1 año y algunos meses más, ¿no? ¡Qué bien! A través de Proyecta TV somos aliados, ¿no?, de transmitir toda la programación del canal JNE TV y pues bien, aquí nos encontramos en el estudio, ¿no?, justamente con todas las actividades que realizan. Estamos aquí ya en vivo, ¿no?, en el programa, y pues coméntanos un poco para que nuestros amigos también conozcan cómo es esto de llevar la conducción de algo realmente tan importante que es justamente las transparencias electorales, las noticias en cuanto a respecta, ¿no?, al gobierno nacional y pues también regional. Sí, definitivamente es una gran responsabilidad la que asumimos nosotros como periodistas y como integrantes del canal JNTV. Como imagen de la máxima institución electoral de nuestro país. Efectivamente, recientemente hemos tenido en las elecciones generales 2021 una amplia cobertura de cada una de las actividades, de los debates, de las jornadas electorales en primera y segunda vuelta, la entrega de credenciales a los congresistas, al presidente de la República, y tratamos de realizar esta labor con la mayor objetividad posible en busca de que la población se mantenga bien informada. Y como lo comentabas, también una política de nuestra institución, del canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, es llegar a todas las regiones de nuestro país. En ese sentido se impulsan diferentes alianzas estratégicas con canales regionales, como es el caso de Proyecta TV. Así es, amigos, pues bien, de manera imparcial vienen haciendo las transmisiones, ¿no?, con respecto a los temas pues que son de relevancia para nuestro país, ya que hoy en día pues hay mucha difusión en medios quizás, ¿no?, pero sin la respectiva pues veracidad
que necesita el televidente, el público nacional. Pues bien, es muy grato poder compartir y estar aquí en las instalaciones. Como lo mencionamos, Jurado Nacional de Elecciones TV es el primer canal electoral para compartir todo lo que es las noticias en temas electorales y que la población esté bien informada en cuanto a tomar esas importantes, sobre todo, decisiones con respecto a las votaciones y también a los nuevos proyectos que se van a lanzar para educar justamente en estos temas. Bien, muchísimas gracias y te invitamos también una vez más a hacerle mención al público de que Proyecta TV tiene no solamente pues una variada programación, sino que esta alianza que se ha generado pues para el beneficio y sobre todo la educación, contribuir a la educación. Así es, muchas gracias por su visita, un saludo a todo su público y definitivamente a que sigan la transmisión de JN Noticias a través de Proyecta TV a partir de las 7 de la noche, todos los días con información actualizada, política y también de coyuntura. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias y manifestarle nuestra admiración y agradecimiento de parte del canal Proyecta TV, que siga cumpliendo su labor como periodista, que lo que necesitamos hoy en día pues es que justamente se sumen, ¿no? Más periodistas se sumen a esta labor de informar con imparcialidad y veracidad para todos ustedes. Así que muchísimas gracias y gracias también por su tiempo. Gracias. El Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones políticas la plataforma electoral, herramienta del portal institucional que contiene diversa información sobre el proceso de consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021. A fin de brindar información de manera amigable al público en general, el Jurado Nacional de Elecciones habilita plataforma electoral para consulta popular de revocatoria 2021, que permite conocer el estado de los expedientes, así como detalles del Jurado Electoral Especial de Lima, que impartirá justicia electoral. El visitante podrá buscar por número de documento o, en caso contrario, mediante la opción de búsqueda avanzada, en la que podrá sondear por tipo de expediente, departamento, provincia y distrito. Asimismo, se encontrará con información completa sobre el Jurado Electoral Especial de Lima, que impartirá justicia electoral en primera instancia. Para acceder a esta herramienta digital, el usuario debe dirigirse a la página web www.plataformaelectoral.jne.gov.pe y elegir la opción Consulta Popular de Revocatoria 2021. Asimismo, podrá ingresar desde la página web del Jurado Nacional de Elecciones y seleccionar el recuadro Plataforma Electoral. En el marco de la consulta popular de revocatoria, el Observatorio Infogov del JNE nos brinda un reporte interesante en relación al grado de instrucción de los electores llamados a las urnas el 10 de octubre de año. El padrón electoral aprobado para la consulta de revocatoria de este 10 de octubre ha recopilado datos del grado de instrucción de los más de 26.000 electores. Detalla el reporte de Infogov del JNE que el 42% de ellos cuenta con secundaria completa, mientras que un 20% no la concluyó. Seguidamente, entre otros porcentajes elevados, en los gráficos se observa un 19% de electores con primaria completa, frente a un 11% que no la terminó. Los porcentajes van disminuyendo en relación a si cuentan o no con estudios superiores o técnicos. Entonces encontramos que del 100% de electores representados en 26.000, solo un 3.95% cuenta con estudios universitarios y un 0.55% con estudios técnicos. El presente informe también revela que un 10% de los electores son iletrados. Este tipo de información resulta relevante para la organización del proceso electoral a cargo de la OMPE, quien capacitará oportunamente a su personal. Cabe recordar que son 13 jurisdicciones del país en las que se pondrá consulta popular los cargos de 55 autoridades municipales, 13 de las cuales son alcaldes y 42 son regidores. La OMPE informa que hasta el 25 de octubre de este año podrán solicitarse mesas de sufragio en centros poblados para las elecciones primarias y elecciones regionales y municipales del año 2022. Con miras a las elecciones primarias y elecciones regionales y municipales 2022, la OMPE recordó que el 25 de octubre de este año es el plazo máximo para la recepción de solicitudes de instalación de mesas de sufragio en centros poblados.
Así, desde el año 2005, la OMPE contribuye a disminuir el ausentismo electoral, evitándoles largos viajes y elevados gastos de transporte. Los documentos se presentan de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30 de la tarde, a través de la mesa de partes virtual externa, mesa de partes presencial en el Jirón Washington, número 1894, Cercado en Lima, o en la Oficina Regional de Coordinación, según el departamento al que pertenece el centro poblado. Las solicitudes ingresadas después de la fecha límite no serán tramitadas para las citadas elecciones, sino para los procesos electorales posteriores a estas. Cabe señalar que en las últimas elecciones generales, la OMPE instaló mesas de sufragio en 1.040 centros poblados, a fin de proteger a los electores y otros actores ante la pandemia y garantizar el voto de más de 777.000 electores que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. Para mayor información sobre la solicitud de mesas de sufragio, puede comunicarse al número que aparece en pantalla o el correo electrónico centrospoblados@ompe.gov.pe. Amigos, y como todos los martes electorales, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones desarrolla un tema correspondiente a un proceso electoral próximo. En el marco de las elecciones regionales y municipales, hoy a las 6 de la tarde vía Zoom se brindarán alcances sobre la renuncia y afiliación a organizaciones políticas bajo la disertación del señor Denis Rodríguez, abogado de la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Para acceder a esta sala pueden inscribirse en el enlace que aparece en pantalla, www.esc.edu.pe martes electorales. Y continuando con su labor jurisdiccional, en audiencia pública virtual, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó 4 casos relacionados a suspensión y vacancia de autoridades elegidas en las elecciones regionales y municipales del 2018. De las 4 apelaciones, 2 fueron relacionadas a vacancia y otras 2 a suspensiones. Todas ellas proceden de los departamentos de Lima, Arequipa y Huancavelica. Se recuerda que los procedimientos de vacancia y suspensión de autoridades son resueltos en primera instancia por los gobiernos regionales y locales correspondientes. Al apelarse las decisiones de primera instancia, los casos son elevados al Pleno del JNE, el cual se encarga de zanjar en forma definitiva dichos asuntos. Amigos, momento de una entrevista. Vamos a conversar sobre la revocatoria como un mecanismo de participación democrática. Hoy nos encontramos con Janina Huelfe, y es politóloga de la Universidad de Ginebra y experta internacional sobre el referéndum. ¿Cómo está? Bienvenida, es un gusto tenerla aquí en JNE Noticias. Un gusto, buenos días. Buenos días. Por favor, coméntenos qué son los mecanismos de participación democrática y qué tipos existen en el mundo. Bueno, los mecanismos de participación democrática son un conjunto muy amplio de mecanismos donde podríamos hablar desde los presupuestos participativos a muchos otros tipos de mecanismos que funcionan sobre todo a nivel local. Luego tenemos un grupo específico que creo que son los que han sido más relevantes en la historia reciente en el Perú y en América Latina, que son los mecanismos de democracia directa, que también tienen la denominación de consulta popular, referéndum, iniciativa ciudadana, y que tienen la particularidad de que derivan en un voto ciudadano para tomar una decisión más allá de la elección convencional de autoridades. Perfecto. En Perú próximamente, el 10 de octubre precisamente, vamos a celebrar una revocatoria de autoridades en 13 distritos. Por favor, si podríamos especificar o conceptualizar lo que significa una revocatoria de autoridades. La revocatoria del mandato en el modelo que se ha propagado en América Latina, también muy fuertemente en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, incluyendo Polonia, Alemania, Japón, es un mecanismo que permite, ya sea de forma directa cuando lo activa la ciudadanía por recolección de firmas, como ocurre en Perú, o de forma indirecta cuando lo activa el Consejo Deliberante o un parlamento, y deriva luego en un voto ciudadano para remover a una autoridad antes del fin de su mandato. Es un mecanismo que se ha expandido bastante, pese a que no ha llamado tanto la atención en otros lugares, y creo que lo ha hecho y mucho en Perú,
porque en este momento, con la crisis de representación que tenemos, ante los escándalos de corrupción que se viven con relativa frecuencia y demás, se ven como un mecanismo que puede servir para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso es un mecanismo que se ha convertido en cada vez más popular. En Perú ya hemos celebrado bastantes revocatorias de autoridades. En ese sentido, ¿cómo han visto ustedes la realización y la participación ciudadana en este tipo de elecciones? Sí, como decía, el caso de Perú ha sido especialmente analizado. Con mi colega Fernando Tuesta lo hemos denominado el campeón mundial de las revocatorias, justamente porque es el país en el que a nivel local se realizó más cantidad de procesos a nivel global en un periodo relativamente corto de tiempo, ya que estos mecanismos se introducen en la Constitución del 93 y se empiezan a activar posteriormente. Lo que vemos en la investigación comparada, analizando en profundidad el caso peruano, pero como decía, también muchos otros, en Europa, en Asia, en las Américas, es que no siempre cumple el rol que se esperaría o se espera que cumpla. En el caso de Perú en particular, y hasta la última reforma en que se ha mitigado un poco su uso, lo que veíamos es que en un contexto de erosión del sistema de partidos, con partidos que se crean para cada elección, y con incentivos no para cooperar, sino para llegar al gobierno y nada más, lo que la revocatoria hacía era generar una especie de alianza de todos contra el ganador de las elecciones. Entonces, lejos de generar una mejora en la gobernabilidad, lo que hacía era erosionarla, al establecer una especie de campaña permanente y una enorme dispersión de recursos, tanto de dinero, pero sobre todo de tiempo y de esfuerzos, que deberían ser destinados a mejorar las políticas públicas. Lo que nos deja frente al mismo problema que teníamos antes en relación a los males, digamos, de las democracias contemporáneas, y agrava añadiendo nuevos problemas. En este sentido, pese a ser un mecanismo popular y que tiene cierto soporte y apoyo de la ciudadanía, no se ha demostrado del todo eficiente. En ese sentido, ¿cuál sería la alternativa de solución o qué se podría hacer en nuestro país para mejorar este mecanismo democrático? Por supuesto, en el ámbito del diseño institucional y de las políticas públicas y de la discusión de la democracia, lo primero que hay que entender es que no hay fórmulas mágicas, ¿no? No es que alguien puede venir hoy con una solución y eso va a funcionar a rajatabla. Sí, también podemos ver que hay mejores y peores prácticas y que cualquier institución funciona en un contexto determinado y aporta determinados incentivos y estímulos. Como decía al principio, un problema de la revocatoria en Perú ha sido que la erosión del sistema de partidos lo que ha hecho es generar incentivos perversos para que los perdedores activen el mecanismo para posicionarse electoralmente para la próxima elección. La reforma del 2015 mitigó bastante eso, pero sigue, sin embargo, sin permitir, inhibe un poco la activación de revocatorias, pero no resuelve el malestar ciudadano con la gestión pública. Yo creo que una salida posible sería aceitar los mecanismos de participación ciudadana que pueden permitir la injerencia en la definición de políticas públicas, más como en el modelo suizo. O sea, con iniciativas ciudadanas a nivel local que permitan a la ciudadanía tomar decisiones no tanto sobre quién gobierna, sino sobre política pública. Que no sea solo una decisión de las autoridades, sino también que requiera de la ratificación de la ciudadanía. Esa podría ser una solución que requiere, por supuesto, también de inversión en educación cívica y de fortalecimiento de las formas de hacer política. Pero creo que es un camino que puede traer mucho más ventajas que otros que están sobre la mesa, que vendrían a ser, por ejemplo, no permitir la injerencia de la ciudadanía, creo que sería un gran error, o permitir solo mecanismos como la revocatoria del mandato. Perfecto. ¿Qué otros mecanismos democráticos tenemos en nuestro país y que son resaltantes y que contribuyen a fortalecer nuestra democracia? Bueno,
creo que ahí no tenemos que pensar solamente en la participación en sentido estricto como algo que está por fuera de los partidos y los parlamentos, ¿no? Las elecciones convencionales de autoridades son el mecanismo más importante que tenemos en las democracias contemporáneas, en el ejercicio democrático, y creo que habría que complementarlos. Entonces, en Perú, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa a nivel nacional y a nivel local, como decía, iniciativas y referendos, son bastante limitados en su funcionamiento y habría que fortalecerlos. Están regulados, pero no terminan de funcionar del todo bien. Y otro tanto podría decirse sobre otro tipo de mecanismos, como por ejemplo los presupuestos participativos, que también podrían revisarse para mejorar sus prácticas. Específicamente en los referendos, ¿esos no están correctamente regulados o cómo se podría hacer para mejorar su regulación y finalmente la participación de la ciudadanía? Bueno, una de las cosas que vemos es que las iniciativas ciudadanas, ¿no? Aquellas que pueden ser activadas por la ciudadanía por recolección de firmas, pueden tener un potencial, o sea, lo tienen el potencial, pueden tener un efecto bastante importante, obligando a los parlamentos a ser más receptivos con las demandas ciudadanas y hacer un mejor rendimiento de cuentas. En Perú, la única experiencia exitosa en este sentido fue la del 2010 con el voto del Yasuní, con el voto de la restitución de los fondos del FONAVI, que por otra parte fue una iniciativa que llevó realmente muchísimo tiempo hasta que pudo realmente concretarse. Entonces ahí es donde habría que ajustar realmente esos procedimientos para que, si bien por supuesto tiene que haber unos requisitos en términos de número de firmas, validación de las mismas y demás, pero que no fuera tan complicado y que realmente las reglas del juego permitieran a la ciudadanía manifestarse sobre este tipo de cosas y que la salida no sea finalmente el desencanto total con la democracia, que es muy peligroso porque deja las puertas ahí abiertas a proyectos autoritarios, o la toma de las calles cuando ya no se aguanta más, que también genera altos niveles de inestabilidad. Entonces estos mecanismos deberían realmente poder permitir canalizar el descontento y las propuestas de la ciudadanía para mejorar tanto la definición de políticas públicas como la confianza y la efectividad del sistema. Ahora, ustedes en su último libro, junto al señor Fernando Tuesta, El diablo está en los detalles, han llegado a ciertas conclusiones. ¿Cuáles son estas? Por favor, si podría compartir algunas de ellas con nosotros. Sí, en ese libro en el que participaron unos cuantos colegas de la región y que coordinamos con Fernando Tuesta, el objetivo que nos planteamos fue tratar de entender por qué, si en los últimos años se ha ampliado mucho la regulación de mecanismos de democracia directa en América Latina, ¿por qué siguen sin funcionar? Y ahí las conclusiones, la respuesta a esa pregunta es que hay una serie de variables que lo explican, que son, por ejemplo, la falta de voluntad política, ¿no? Ahí vemos que las autoridades son reacias a permitir las consultas populares cuando no son acordes a sus propias expectativas. Y en el libro aportamos muchos ejemplos de distinto tipo. Podría mencionar, por ejemplo, el referéndum del 2016 en Bolivia, donde Evo Morales no acepta los resultados, el no a la reelección, y se postula de todas maneras. Pero damos también ejemplos de Colombia, de Costa Rica, muchos otros ejemplos también están presentes. Una segunda dimensión que encontramos tiene que ver con los diseños institucionales, a lo que me refería antes. Las leyes presentan incoherencias, presentan demasiados baches que van dejando abierta la posibilidad del bloqueo. Ahí hay un ejemplo bastante paradigmático que proviene de Costa Rica con, por ejemplo, las restricciones a la activación de iniciativas ciudadanas. Cuando son muchas estas restricciones, cuando son muchos los temas que no se pueden consultar por esta vía, lo que hacen es inhibir la utilidad de estos mecanismos. Y en el caso de Costa Rica encontrábamos un buen ejemplo. Bien. Otra más es la cooptación de los organismos electorales. Creo que este no es el caso de Perú, que más bien muestra lo contrario, muestra independencia, pero sí es el caso de Venezuela y durante algunos momentos también fue el caso de Ecuador, en que el organismo electoral queda demasiado cercano
al gobierno y por lo tanto no ejerce su función de contralor de estos procesos. Y en último lugar, y ahí sí veíamos un ejemplo en el caso de Perú, tiene que ver con las dificultades para la formación de la opinión pública, una opinión pública informada que pueda tomar decisiones apropiadas en este tipo de procesos. Y me refiero al caso de Perú porque justamente al no haberse actualizado la ley de campañas, en el referéndum del 2018 hubo una enorme confusión respecto a los alcances de lo que se estaba votando, que impidió realmente que se tome una decisión informada, y es algo que debería mejorarse. Definitivamente, aspectos que tienen que trabajarse no solamente en Perú, sino en otras partes de la región también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y un gusto haber hablado con ustedes. Cuídese. Hasta luego. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en JN Noticias para recordar que según la ley 31030 es obligatoria la paridad y alternancia en las listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022. Es importante recordar que para las elecciones regionales y municipales que celebraremos en octubre del próximo año, es obligatoria la paridad y alternancia en las listas de candidatos, según la ley 31030. Esta norma, aprobada el 2020, modifica las diversas normas de la legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Como la Ley de Elecciones Regionales, que señala que la fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y vicegobernador regional debe respetar el criterio de paridad y alternancia, y del total de circunscripciones a las que se presenten, la mitad debe estar encabezada por una mujer o un hombre. En el caso de la lista de candidatos al Consejo Regional, debe estar conformada 50% de hombres o mujeres, ubicados intercaladamente. Del mismo modo, modifica la Ley de Elecciones Municipales, que establece que la lista de candidatos debe estar conformada por el 50% de hombres o mujeres, ubicados intercaladamente. Cabe señalar que la paridad es una medida que busca garantizar la participación del 50% de hombres y 50% de mujeres en espacios de poder público, y la alternancia es un mandato de posición que obliga a los partidos a ordenar la lista de sus candidatos a una elección bajo una secuencia varón-mujer, lo que impide que éstas sean ubicadas en bloque al final de esta. Amigos, desde hoy y todos los martes, el Jurado Nacional de Elecciones les compartirá algunos consejos preventivos para evitar el contagio de la COVID-19. El espacio está a cargo de la enfermera de nuestra institución, Verónica Pimentel. Verónica, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, Paloma, por el pase. Muy buenos días, amigos. Mi nombre es Verónica Pimentel, soy enfermera del Jurado Nacional de Elecciones en la fecha, y cada semana compartiremos con ustedes consejos para prevenir la COVID-19. Esta terrible enfermedad que viene afectando a toda la humanidad y en el Perú amenaza afectarnos en una tercera ola. Por ello es preciso que ustedes conozcan el buen uso de la mascarilla quirúrgica. En la parte superior cuenta con una placa metálica flexible, cuenta con unos pliegues que van mirando para abajo, indica la parte exterior de la mascarilla. Los pliegues que van mirando para arriba indica la parte interna de la mascarilla, que debe ir pegado a la cara, nariz, boca y mentón. Luego procedemos a coger de la parte elástica de la mascarilla y la ajustamos hacia nuestras orejas. Posteriormente procedemos a ajustar el mentón y en la parte superior sujetamos la placa metálica hacia nuestra nariz para formar el sello correcto de la mascarilla quirúrgica. Actualmente nos exigen colocarnos doble mascarilla, y el buen uso de la mascarilla quirúrgica es acompañarla con una mascarilla de tela de tipo reutilizable, ¿no? Se coloca también de la parte elástica, la sujetamos hacia nuestras orejas, de esta forma. Luego, esta mascarilla es necesario que ustedes al llegar a casa la laven con agua y jabón, ¿no? También es preciso mencionar el uso incorrecto de la mascarilla quirúrgica.
que es debajo de la nariz, sobre el mentón y en el cuello, ¿no? Después de usar la mascarilla quirúrgica, hay que eliminarlo en un contenedor o en un tacho de residuo contaminado para su posterior eliminación. Y después de realizar este procedimiento, hay que lavarnos las manos con agua y jabón o higienizarnos con alcohol en gel. Muchas gracias, amigos, por su gentil atención. Y no se olvide, si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Nos vemos en el próximo bloque de Salud es Prevención. Excelente, a partir de esta semana y todos los martes nos acompañará Verónica Pimentel. En el siguiente informe de la Agencia Andina conozcamos las secuelas que padecen los pacientes posterior a la COVID-19 y los consejos que dan los médicos para que esta recuperación sea más efectiva. Muchos de los pacientes por COVID-19 que debieron ser intubados y sobrevivieron, lograron vencer el coronavirus. Sin embargo, sus organismos ya no volvieron a ser los mismos de antes. Mucha atención a esto. Hay toda una serie de secuelas que sufren los pacientes recuperados. Estas pueden durar semanas y a veces meses. Se manifiestan de forma progresiva, desde problemas en la voz, tos y garraspera, hasta la dificultad para ingerir los alimentos, sensación de atoro, dificultad para respirar y pérdida de masa muscular. De acuerdo al tiempo que el paciente tenga el tubo y las condiciones de salud de este paciente, puede el organismo generar una mala cicatrización en cualquiera de las partes de la vía respiratoria por donde está pasando el tubo, vale decir faringe, laringe o tráquea. Esta mala cicatrización puede originar con el tiempo lesiones como un pequeño edema, como una inflamación. Algunos granulomas son como unas granulaciones, un tejido que crece en esta área. También puede generar efectos un poquitito más crónicos con un tejido cicatrizal debajo de la laringe que nos puede ocasionar una estenosis de la vía respiratoria. Con estenosis de la vía respiratoria me refiero a que si el conducto es, digamos, de este tamaño, se va a hacer un poco más chiquito, no en todo el trayecto, sino puede ser en forma de embudo o solo parcial. Va a disminuir como una forma retráctil, pero nos va a disminuir el espacio, el tamaño de la vía aérea, pudiendo ocasionarnos obstrucción que puede ser parcial o total de la vía aérea y con ello una dificultad leve, severa, moderada de la respiración. Esa sensación de falta de aire que se va a ir haciendo cada vez más marcada y uno va a terminar en la emergencia y en algunos casos con una traqueotomía de urgencia. La severidad del problema pudiendo ser hasta una parálisis o una paresia de las cuerdas, un tejido de granulación que puede estar solo en laringe, que puede estar en tráquea o me puede abarcar toda la vía aérea, la parálisis que puede ser total o parcial, el tejido cicatrizal que sea muy marcado, que incluso forme anillos en la tráquea que empiezan a cerrar la vía respiratoria ocasionando la dificultad que les mencionaba anteriormente. Es importante saber identificar todas estas secuelas para darles un tratamiento adecuado. Lo primero, acudir donde el otorrinolaringólogo para que el paciente sea evaluado. Las secuelas pueden ser tratadas con medicamentos o incluso con microcirugías. En el caso de pacientes con problemas para ingerir alimentos, se puede requerir terapias de rehabilitación. Sobrevivir ha sido un logro que muchas familias agradecen, aunque lo mejor es la detección a tiempo, fundamental para evitar complicaciones en el futuro. Amigos, vamos a hablar sobre la tercera ola del coronavirus y también sobre la gestión de vacunación en nuestro país. Hoy nos encontramos con el exministro de Salud, Oscar Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por brindarnos esta entrevista. ¿Cómo observa usted la gestión de la vacunación en nuestro país en estas últimas semanas? A ver, yo creo que, como ha quedado demostrado, tenemos suficiente cantidad de vacunas que están llegando.
Esto es parte de las negociaciones que se hicieron en el gobierno del presidente Sagasti, porque hasta julio nosotros suscribimos contratos por 98 millones de dosis, de las cuales hasta el mes de julio habían llegado 16 millones que ya se habían usado en esos meses, y para agosto se tenían compradas y pagadas 8 millones, que son 3 millones de Sinopharm, 2.800.000 de Pfizer, que son las que están llegando ahora, más 2.200.000 de COVAX que deben llegar en los próximos días o la próxima semana. Pero además se dejó contratado y pagado 10 millones de vacunas de Sinopharm que deben estar llegando para el mes de septiembre y que da un respaldo importante, porque eso más 2.900.000 de Pfizer da suficiente para el mes de septiembre. Hay que tener presente que lo que se dejó contratado y pagado para agosto, que son 8 millones, es lo más alto que se ha dejado para un mes, cualquiera de los meses anteriores, porque julio, que había sido el mes más importante, recibió 6 millones, y los meses anteriores menos, ¿no? Porque sumados de febrero a julio fueron 16, y nomás en agosto se ha recibido 8. Perfecto. Y para septiembre debe llegar más, y en los otros meses bastante más. Entonces, doctor, ¿podemos decir que se tiene garantizada la compra de las vacunas o el abastecimiento, una gestión que ha comenzado también con el anterior gobierno de transición? Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con la población o finalmente con la gestión de aplicación de las vacunas? Porque lamentablemente este último fin de semana no se ha alcanzado la meta. Sí, yo creo que hay 3 factores que hay que ajustar. Y eso es permanente. Uno es la gestión de las vacunas. O sea, está bien, tenemos contratos, pero eso no quiere decir que van a llegar en la fecha X. Hay que estar detrás, hay que gestionar, y para eso la acción de Cancillería en coordinación con el Ministerio de Salud es fundamental, porque todos los países están peleándose por la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no estamos detrás, de repente nos relegan, ¿ok? Eso hay que mantener. Hay que estar al tanto, pendientes en todo caso. Pendientes, así, aunque ya esté pagado, esos 10 millones de Sinopharm que ya están pagados, hay que estar detrás, porque ¿cuántos países habrán que también ya pagaron, no? Y si nosotros nos quedamos, nos dejan, nos relegan. Bueno, ese es uno. 2, es la gestión del Ministerio de Salud, y si bien ahí están los mismos equipos, porque el señor ministro Ceballos ha tenido el buen criterio de mantener a los 2 viceministros y a los equipos técnicos que trabajan con cada viceministro. Uno ve las vacunas y el otro ve todo lo del oxígeno, el mejoramiento de las camas UCI, etc. Pero, ¿qué cosa creo que ha pasado este fin de semana? Creo que se ha sido demasiado cauto. ¿En qué sentido? Se dijo, vamos a vacunar 600.000, ¿no? Lima más regiones, varias regiones. Pero siempre el peso es Lima porque el volumen de población, ¿cierto? Y se dijo, vamos a vacunar de 38 años para arriba, más los que estén pendientes de grupos anteriores. Pero 38 años para arriba ya se había empezado a vacunar de hace 15 días. En la anterior vacunatón, esa que se dijo 300 y se vacunó 750, que fue un éxito grande, ahí ya se vacunaron en Lima y Callao un grueso de los de 38 años a más. Claro. Y creo que eso no se ha tomado en cuenta. Y por lo tanto, lo que quedaba de personas de 38 años a más para esta vacunatón, yo creo que ya era una cantidad menor. Claro. Que han asistido, pero que no ha sido suficiente. Entonces, ¿qué se debió hacer? Perfecto. Se debió bajar la edad.
a 35, 36 años. Y con eso estoy seguro que hubiese sido un éxito. Sí, pues, pero porque seguramente... la gente está ansiosa. Definitivamente, pero seguramente lo que quería el Ejecutivo evitar era precisamente las aglomeraciones, las largas colas, pero finalmente terminó generando esta situación, ¿no? De no llegar a la meta. Y eso efectivamente hay que medirlo adecuadamente porque si no se genera frustración, ¿no? Claro, definitivamente. Frustración en doble sentido. De la opinión pública que dice no se logró y de los que están en 35, 36 que me hubiesen dicho pues yo iba y me vacunaba, ¿no es cierto? Hubiésemos avanzado. Claro, por supuesto. Pero además hay el tercer factor y en eso hay que insistir permanentemente porque efectivamente hay gente que está rezagada por grupo de edad o incluso se puso la primera, no ha regresado por la segunda y ahí hay que ser insistente con la difusión, comunicación, la información que tienen que vacunarse, que tienen que estar, es comunicación. Y eso creo que hay que reforzar. Sí, sin lugar a dudas. Doctor, ayer la FDA ha dado la aprobación total a la vacuna Pfizer. ¿Eso significaría que nuestro país debería, o seguramente otros países también lo harán, buscar la compra de más vacunas de esta? ¿Y cómo quedarían las otras vacunas frente a la Pfizer? Mira, en primer lugar lo que hay que decir es que es la misma vacuna, no es una vacuna diferente. Lo que pasa es que como todas estas vacunas estaban en fase 3, acuérdese, ¿no? Que se estaba en la fase de trabajos de investigación para ver la eficacia de la vacuna, para ver la seguridad, etcétera. Pero no habían culminado su proceso, ninguna vacuna. Es por eso que se decidió a nivel mundial, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, dar registros provisionales, no definitivos a estas vacunas. Sobre la base de que mostraban que tenían eficacia y que tenían seguridad, aunque no hayan culminado sus estudios. Y así están todas, y todas se han aprobado con ese régimen condicional. Y así hemos inscrito aquí en el Perú a Pfizer, a Sinopharm, a AstraZeneca, qué sé yo. Pero Pfizer es el primero que ya culminó el proceso posterior a la fase 3, o sea, la fase 4. ¿Cuál es la fase 4? Es la aplicación en la sociedad. O sea, la aplicación ya no experimental, sino masivo. Claro. Y esto es lo que se ha hecho durante todo este año, ¿no es cierto? No solo Pfizer, todas las vacunas están haciendo esa fase 4 masivamente. Pfizer es el primero, digamos, que ha culminado los estudios, ha presentado sus resultados, que son los que conocemos, ¿no? Porque son los mismos resultados que están habiendo en Perú, pero han presentado ya los resultados y en Estados Unidos le han dicho, ok, ya pasas de tener un registro condicional a tener un registro definitivo. Ese es el paso. Entonces, pero es la misma vacuna. Entonces, el contrato que hemos firmado por 32 millones, de los 98, 32 millones los tiene Pfizer, o sea, es el grueso, ¿no es cierto? Eso siguen. O sea, la vacuna que vamos a recibir es la misma vacuna. Pero ya aquí nosotros tenemos que registrar también, a pedido, seguramente Pfizer está formalizando ese pedido, como registro definitivo, ya no solo condicional. Claro. ¿Ok? Este es el cambio. E inmediatamente van a venir todos los otros. Estoy seguro que Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm, Gamaleya, todos ellos van a pedir, pero tienen que presentar su información, claro. Y con eso se formaliza, bien. Digamos, doctor, este nuevo tipo de... Sí, doctor, la tercera ola ya está muy cerca aparentemente y desde el Ejecutivo y también nosotros como ciudadanos tenemos que tomar ciertas medidas para protegernos de esta y evitar la mayor cantidad de decesos. ¿Cuáles son las recomendaciones que daría usted desde su posición? A ver, mire, efectivamente, como dijimos desde meses atrás, la tercera ola es una posibilidad en el Perú y en todos los países. La mayoría de países latinoamericanos ya están pasando por la tercera ola. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. Nosotros estamos terminando la segunda ola.
y para eso es importante ver la curva epidemiológica que el Ministerio de Salud registra día a día, y estamos en la bajada abajo de la segunda ola, ¿ok? En número de nuevos casos y en número de fallecidos, y en buena hora que sea así. Y estamos más abajo incluso de lo que fue el punto de caída de la primera ola y antes de que arranque la segunda ola. Nosotros estamos más abajo. Estamos casi como la tercera semana de inicio de la pandemia en Perú. Pero ¿esto qué quiere decir? Claro, más abajo es 0, ¿correcto? Claro. Porque ahora tenemos 40 casos, 35 casos fallecidos día en el país, lo que es un nivel bien bajo. Lo que pasó entre la primera y segunda ola no fue que cayó así y subió, digamos, cayó en aguja y subió verticalmente. No. Llegó y hubo como si fuese un valle entre esta curva del la primera ola y la segunda, que duró entre 4 a 6 semanas. Y así empezó a repuntar. Y así es más o menos lo que está pasando en otros países. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento bien adecuado, porque ahorita estamos abajo y es probable que vamos a estar abajo por varias semanas. Pero no podemos descuidarnos, doctor. No podemos descuidarnos. Y lo que necesitamos hacer es esa evaluación permanente, y ahí donde aparezcan nuevos casos hay que intervenir. Como intervinimos en Arequipa hace 2 meses, dando una mayor atención a los casos, se amplió la vacunación en Arequipa, por eso fue Arequipa, Moquegua y Tacna como un corredor, ¿no es cierto? Y por eso se les incrementó la vacuna, no porque hubiese un arreglo político, es una tontería, un absurdo, claro, que ha dicho el asesor del ministro, que ya se descartó además. Pero eso es lo que debemos ver. Pero yo veo, digamos, contradictorio el que se esté produciendo, digamos, estemos en ese punto y hay esa posibilidad, y lo que se anunció, incluso funcionarios del gobierno dijeron, ya a mediados de septiembre empieza la tercera ola. Pero el propio gobierno acaba de emitir un decreto supremo ayer sobre las medidas, estas si hay toque de queda, si los aforos, etcétera, y se mantienen los mismos que acordamos en julio. O sea, como que no hubiese premura, ¿no es cierto? Entonces es contradictorio decir, ya a mediados de septiembre arranca, y mantener medidas. Pero no hacemos nada, no actuamos. Claro, entonces, en ese sentido, el Ejecutivo tendría que reflexionar, generar nuevas medidas, apurar el proceso de vacunación, ampliando, como lo mencionabas previamente, el rango de edad para la misma y, como señalaba usted, identificar aquellos lugares más vulnerables y dar más vacunas de repente, ¿no? Exactamente. Eso debería ser. Perfecto. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar y esperemos poderlo tener en otra oportunidad. Con mucho gusto. Gracias. Cuídese. Gracias. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Les compartimos inmediatamente las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Como parte de la estrategia de reactivación de la economía, el gobierno oficializó la entrega de un subsidio monetario individual, excepcional y por única vez, a favor de hogares en situación de pobreza y extrema pobreza cuyos ingresos no superen los 3.000 soles mensuales. La norma fue publicada como decreto de urgencia en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.
La participación de Perú en la Expo Dubai 2020 representa una oportunidad para promover negocios, inversiones, turismo, agroexportaciones, gastronomía y la cultura peruana, pero también para recordar al mundo las tradiciones y la historia del país, señaló el presidente Pedro Castillo. El mandatario consideró que participar en este revista especial importante en momentos de urgente reactivación económica. Desde septiembre, la población podrá ser vacunada contra el COVID-19 en 8.723 centros de salud del Ministerio de Salud, de acuerdo con la programación y los grupos etarios establecidos, anunció el titular del sector, Hernando Ceballos. También se tiene programado ir casa por casa en busca de los mayores de 60 a quienes les falte la segunda dosis. Desde mañana miércoles, la costa, desde La Libertad hasta Tacna, presentará sensación de frío, incremento de humedad, lloviznas en las noches y primeras horas de la mañana, informó Senami. Además, habrá cobertura nubosa durante el día y ráfagas de viento durante las tardes hasta el viernes 27. Mientras que en la selva norte y centro soportarán hasta 36 grados de temperatura diurna por la presencia de una masa de aire cálida y seca sobre la Amazonía peruana, la cual evita la formación de nubes y permite el ingreso de la radiación solar. A continuación, los amigos de OCIPTEL nos tienen preparado su microinformativo conectados con las más importantes noticias del sector telecomunicaciones. Gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones por el pase. Amigos, bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador. Estamos ya en la etapa final de agosto, que rápido pasa el año, y estas son las noticias más importantes para ti. Entre las funciones del OCIPTEL está el fiscalizar y sancionar a las empresas operadoras que no cumplen con sus funciones o con las normas que rigen la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Solo en este primer semestre del año, OCIPTEL impuso 166 multas por un valor de 25 millones de soles. Estas multas impuestas en primera instancia se dieron porque las empresas no respetaron las normas de portabilidad, venta ambulatoria, entre otros. Las empresas más sancionadas fueron Telefónica del Perú y Entel. Recordemos que el dinero de las multas no ingresa al OCIPTEL, ya que es destinado al Pronatel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y nos vamos a Madre de Dios, donde OCIPTEL brindó una charla de capacitación al personal de nuestro querido Ejército peruano. Ellos forman parte de la 6ª Brigada de Fuerzas Especiales ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado. La charla tuvo el objetivo de ampliar la difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como los procedimientos de reclamo. Cumpliendo con las medidas de seguridad, los militares acudieron al auditorio del Fuerte Pachacútec, donde también se informó sobre el trabajo de sensibilización que hace OCIPTEL para desincentivar la compra de celulares de dudosa procedencia. Y atención a nuestros amigos de Ancash, que si tienen problemas con sus servicios de telecomunicaciones tienen que presentar su reclamo en primera instancia ante la empresa operadora. OCIPTEL, a través de su oficina descentralizada, atendió 67 denuncias en Ancash por incumplimiento de resolución que se presentaron en el primer semestre de este año, siendo la facturación irregular el reclamo con mayor cantidad de denuncias. Los usuarios pueden presentar sus reclamos en primera instancia ante su operadora. Sin embargo, hay casos en los que la empresa no ejecuta su propia resolución y ante esto el OCIPTEL interviene y el usuario afectado debe realizar el trámite directamente ante el ente regulador. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. No lo olvides, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Amigos, hoy tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar y las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos con bellas imágenes de Pampacolca. Hasta mañana.